Pedro Brigger. Sí, la situación en Brasil sigue muy complicada, por eso tenemos que seguir hablando de esto sin lugar a dudas, Víctor Hugo. Y Damián Loretti. Primera pregunta para Damián. Vamos nomás, cumple un rol muy importante. ¿Qué ha resuelto hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión sacó hoy un comunicado haciéndole saber a Brasil, para decirlo llanamente, que están observando el proceso, manifiestan preocupación por la cantidad de denuncias que están recibiendo y hacen mención que están evaluando un pedido de medida cautelar y una petición por la irregularidad del impeachment. Es un comunicado fuerte para un gobierno recién instalado y con un recurso recién planteado por el defensor Cardoso, que es el defensor de Dilma. Entre paréntesis, ha trascendido que están pidiendo del PT elecciones anticipadas para ir contra Temer directamente. ¿Habrá algún camino a recorrer en ese sentido? A ver, allí tendrían que hacer un referéndum para cortar el mandato del presidente Temer recién asumido, que tiene sus propias complicaciones también judiciales y además tiene una complicación basada en una ley que cambiaron hoy, por la cual le hicieron el impeachment a Dilma, ley que tiene una denuncia, y Temer tiene una denuncia por violación de la misma ley que en su momento había rechazado solo el luego sacado de la presidencia de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, que el Tribunal Supremo le dijo a la Cámara de Diputados que lo estudie. Es un escándalo absoluto. Es un escándalo eso. El día siguiente de que asuma un nuevo presidente, derogan la ley por la cual nunca antes se había procesado a ningún presidente, no hay procedimiento penal, ese es un tema importante, la sacan a Dilma y una ley que nunca antes se usó, y ahora la modifican por las dudas. ¿Por qué? Porque Dilma Rousseff, cuando hace su declaración el otro día, que además fue un escándalo, pero los que tenían que actuar de jueces eran interpelantes, dijo, tengan cuidado, porque esto está abriendo una puerta de que algunos de ustedes que fueron senadores o intendentes, gobernadores o intendentes, han firmado cosas parecidas. Se curaron en salud, es un escándalo. Ahora, agreguemos otro elemento, Damián, y es que algunos de los que votaron en contra de Dilma Rousseff, que también querían que la inhabilitaran por 8 años, porque recordemos hubo 2 votaciones, una que la destituye definitivamente, pero la otra donde la quieren inhabilitar, igual que a Collor de Mello, que estuvo inhabilitado 8 años, esa no avanzó, y ahora algunos están protestando y dicen, no, tenemos que votar otra vez para destituir, no para destituir, sino para inhabilitar por 8 años. Sí, esa es una cláusula de la Constitución que se discutió, si quienes siguieron el juicio, por el impeachment, mejor dicho, por YouTube o por páginas web o por algún otro medio, se veía una pantalla en la cual estaba la frase de la pregunta y la frase terminaba con una tachadura, porque terminaron de discutir qué iban a votar 10 minutos antes. Esto implica el conjunto de irregularidades que había, porque a la hora de hacer todo el impeachment, no estaba claro cuál iba a ser el cargo, si destitución o destitución más inhabilitación. Esa es una de las razones por las cuales se planteó la denuncia ante el sistema interamericano. Ahora, lo complejo de todo esto demuestra lo irregular del proceso, cómo está compuesto el Senado, Cámara de Diputados, pero hay algo muy político y económico que está claro, que tiene que ver con el proyecto económico de Temer. Hay un editorial de O Estado de São Paulo, uno de los diarios más influyentes, que más allá de que habla de esperanzas, dice que Temer tiene que tomar medidas impopulares, indispensables para sanear las cuentas públicas, que tiene que revisar derechos sociales, y contra esto el PT está planteando justamente, como decía antes Víctor Hugo, yo creo que escuché ese verso ya. Esa música me no parece, solo acá, te parece no solo conocida ya. Si me permitís agregar, sí. Es la media de la prensa brasileña. Tal cual. De una dureza inusitada. Pero agregaría algo, durante el interinato de Temer no quedó ningún ministro de la época de Dilma, es el famoso gabinete de todos blancos en un país mestizo y sin mujeres, pero además empezaron a discutir proyectos de ley de reforma de lo que le llaman la Presao, que es la utilización de las reservas petrolíferas que se habían descubierto en el mar durante la gestión Lula y los primeros años de Dilma. Con lo cual ahí hay un tema que a nosotros siempre nos contaron. La derecha brasileña era industrialista, el modelo San Pablo. Esto que viene no se parece en nada a un modelo desarrollista histórico que siempre nos contaron que era Brasil. Esto es neoliberalismo puro y duro. Y lo han conseguido con un gráfico que podemos mostrar de cómo construyeron el Congreso de la Nación. Es decir, Brasil es un país profundamente injusto, hasta en su organización política.
porque vale la pena, Damián, esto se sabe, ustedes lo conocen muy bien, pero de todas maneras, a veces uno lo olvida. En la democracia representativa de Brasil, 51% de mujeres integran la población, el Congreso tiene 9%. De 58 años, menores de 35 años, el 58% está representado, el 7% en el Congreso. De los blancos, el 40% de blancos que integran el país, solo el 40% es blanco en Brasil, el 97% integra el Congreso. Los empresarios son el 3%, el 50% del Congreso es de empresarios, el 1% de ruralistas, nada más tiene Brasil, el 30% son integrantes del Congreso. Es decir, el Congreso está integrado, ignorando por completo a las mayorías de mujeres, de negros y de trabajadores. Como el nuevo gabinete. Justamente una de las primeras cosas que se dijo de Temer fue justamente eso. Sin negros, sin mujeres, la delegación a China lo refleja claramente. Sin mujeres y sin negros. Ahora, nosotros no estamos tomando noción de la gravedad del impeachment. La cantidad de derechos violados en la persona de la presidenta, que para mí sigue siendo la presidenta hasta tanto se defina todo y después se la seguirá llamando presidenta, es un escándalo. El sistema interamericano dice no se le pueden restringir los derechos políticos a nadie sin una condena penal. A Dilma Rousseff ni siquiera le empezaron los procesos. ¿Y cuándo se define todo, como dice el doctor Moretti? Hay un recurso planteado por José Eduardo Cardoso, que es el ex ministro de Justicia de Dilma, el que fungió como el principal abogado en su defensa, reclamando, entre otras cosas, que le cambiaron la figura por la cual se empezó el proceso y terminó. Eso se llama violación del principio de congruencia. Al mismo Cardoso lo apercibieron porque habló de golpe cuando lo estaba defendiendo, restricción al derecho de defensa. No se dejó interrogar a los testigos más de 3 minutos, otro escándalo. A Dilma le imputan algo que en la historia de Brasil no se revisaba desde 1937. Que de hecho el propio Congreso y el Tribunal de Cuentas de la Unión, como se llama allí, jamás revisaron y de hecho aprobaron en presidencias anteriores. Eso viola el principio de legalidad. No hay recurso judicial, porque el propio sistema judicial ha dicho varias veces que lo que resuelve el Congreso no es revisable ante la justicia por el mérito, con lo cual tampoco hay derecho al recurso judicial efectivo. Es un escándalo que se ha planteado ante el sistema interamericano y por eso la Comisión manifiesta preocupación. Tomando en cuenta todo esto, ¿pensás que desde lo internacional puede haber algún impacto sobre Brasil para modificar esto o decir ya es cosa juzgada? A ver, creo que la pregunta tiene dos andariveles. El político. Brasil es un país que se reconcentra mucho sobre sí mismo, no suele preocuparse demasiado y no creo que este gobierno que acaba de asumir esté particularmente preocupado por eso. Cuando se presentó el pedido nuestro ante el sistema interamericano, la Comisión hizo un pedido de informes al Estado. Un pedido de informes muy prolijo. Y el canciller Serra dijo que el escrito que le habían mandado era un escrito besta. Besta en portugués es tonto. Esas fueron las palabras del canciller de Brasil. Ahora, sí creo que la presión política los puede complicar un poco, pero en esto hay intereses muy fuertes de los futuros inversores en las privatizaciones brasileñas. Tampoco hay que ser ingenuo. Damián, muchísimas gracias. Ha sido un honor. Y ojalá que pueda hacerse algo todavía. Yo he perdido las esperanzas un poco, pero en estas charlas uno algo recupera de la ilusión. Mire, yo les comentaba a algunos amigos y abogados, el sistema interamericano no ha sido muy generoso en estas cuestiones. El caso Lugo y el caso Zelaya están aún sin resolver. Hay un caso que a nosotros nos da algo de esperanza, que es la reposición del alcalde de Bogotá, Petro, Claro, luego de 2 meses de su destitución. Nosotros vamos a seguir trabajando porque creemos que nos asiste la razón, la justicia y los principios de la democracia. Muchas gracias, Damián. Nosotros seguimos... Déjame agregarte algo de esperanza que vos recién planteabas. Sigue habiendo manifestaciones en contra de Temer. Están convocando una gran manifestación en la Avenida Paulista el domingo. El gobierno ha dicho que la va a prohibir porque coincide aparentemente el horario con el paso de la antorcha para los Juegos Paralímpicos. Digo, sigue habiendo protestas, no es que la gente se fue a sus casas completamente. Y no es para menos. Claro, lo que cuenta Damián, lo que han hecho, es de lo peor posiblemente de la historia jurídica mundial. No es fácil encontrar en la historia un episodio tan bochornoso como este.